Además, en los estudios, por ejemplo, con plataformas de adenovirus, datan desde hace muchísimos años, en más de 20 años, en estudios clínicos, tanto para, fundamentalmente, en investigación frente al cáncer, pero también para vacunas contra patógenos, se había desarrollado, existe una vacuna licenciada recientemente para ébola, así que lo importante es que se contaba con una enorme cantidad de información proveniente de esos estudios clínicos estudios clínicos y preclínicos, que hicieron posible que la seguridad fuese estuviese lo suficientemente probada como para que se pudiese pasar a los ensayos de fase 1. ¿Está bien? Entonces, esa es una de las cosas que me parecen muy importantes. Y bueno, y eso también llevó a que en una enorme cantidad de lugares del mundo se comenzaran a desarrollar vacunas. De hecho, hoy en día, además de las que ya están autorizadas para uso en humanos, que son 12 o 13, no me acuerdo cuántas eran, hay muchas vacunas que están en desarrollo preclínico, 184 en desarrollo preclínico y 102 en desarrollo clínico, ¿sí? O sea que todavía hay muchísimas en realidad, con distintas plataformas, muchísimas vacunas que están siendo desarrolladas, incluso con plataformas que no están discutidas en este seminario. Por ejemplo, hay vacunas que todavía, la de Novavax todavía no fue aprobada, no fue para uso en humanos, pero ya se completaron los estudios de fase 3 y es una vacuna eficaz y seguramente comenzará a ser utilizada. ¿Sí? De esa no la hemos discutido en el seminario, pero existen múltiples plataformas, algunas que están más avanzadas en los estudios clínicos y otras menos avanzadas. Entonces, una de las cosas que es importante que nosotros le transmitamos a los alumnos es que la vacuna tiene normalmente dos componentes que pueden ser uno solo, pero que puede cumplir las dos funciones, ¿no? Por un lado, contiene un antígeno frente al cual se va a desencadenar la respuesta inmune, ¿sí? Frente a ese antígeno tiene que desencadenarse la respuesta. Y por otro, en el caso de las plataformas utilizadas para COVID, algunas de ellas no tienen el antígeno en sí mismo, sino que contienen la información genética para que las células que reciban la vacuna lo sinteticen. ¿Está bien? Y por otro lado, las vacunas tienen algo que se llama adyuvante, que es aquello que potencia la inmunogenicidad, que permite que ese antígeno despierte una respuesta inmune. En algunos casos, dependiendo de las características de la vacuna, eso lo contiene la propia vacuna, como es el caso de las vacunas ARN mensajero, que tienen propiedades adyuvantes intrínsecas, y como es el caso de las vacunas adenovirales. En otros casos, la vacuna, como las inactivadas, son débilmente inmunogénicas y necesitan de un adyuvante. Así también las vacunas proteicas necesitan de un adyuvante exógeno. ¿Está bien? Entonces, dentro de las vacunas que se están desarrollando y que se desarrollaron para COVID y que se están usando, hay distintas, como les decía, plataformas o estrategias. Las que más estamos escuchando todos los días son las vacunas ARN, como la de Pfizer o la de Moderna, que ahora vamos a desarrollarla un poco más en adelante. Las vacunas inactivadas, que consisten del patógeno inactivado, que no puede replicar, que no está vivo, pero que mantiene sus antígenos intactos como para poder despertar una respuesta inmune hacia ellos. Las vacunas a vectores virales, que también vamos a desarrollarlas en esta clase, así que no me extiendo acá, pero que en realidad consisten de un virus, que es un adenovirus, que son los virus del resfrío común, que tienen incorporado en su genoma el gen que codifica la proteína Spike del SARS-CoV-2, bien que es la proteína que utiliza el virus para unirse al receptor AC2 e infectar nuestras células. Entonces, por otro lado, hay vacunas que todavía no han sido aprobadas para uso en humanos, son las menos dentro de las vacunas, que son las vacunas ADNA, que en este caso es un ADN conteniendo el gen que codifica la proteína Spike, y las vacunas a proteínas recombinantes, como les decía recién, como por ejemplo la de Novavax, que incluyen una proteína viral que es inyectada normalmente con un adyuvante. ¿Bien? Y las vacunas
a virus vivos atenuados, que en realidad es un virus debilitado, que no es capaz de desencadenar la enfermedad, pero que en realidad inmunogénicamente son muy potentes, porque son capaces de replicar. En este caso también hay pocas vacunas desarrolladas y están utilizando una estrategia que es bastante novedosa, pero todavía esa vacuna no llegó a los ensayos para que pudiese ser autorizada para uso en humanos, ¿no? Que todavía sigue, me parece que están en fase 1 o 2, creo, me parece. Entonces, en esta clase nosotros con los alumnos vamos a discutir las 3 estrategias de vacunas, 2 de ellas correspondientes a vacunas que están siendo utilizadas en nuestro país, que son las adenovirales y las inactivadas, y por otro lado también vamos a hablar sobre la vacuna de ARN mensajero, que es una estrategia muy novedosa, ya les digo, se está desarrollando hace muchos años, pero no había antes de este momento ninguna vacuna que hubiese sido aprobada para uso en humanos basada en la tecnología del ARN mensajero. Y en todos estos casos, estas vacunas se demostró que son protectivas, que tienen una gran eficacia frente a la enfermedad. Una cosa que me interesaba hablarles, también plantearles acerca de la eficacia, ya que toqué este tema, es que antes de que se dispusiera de todas estas vacunas, en realidad cuando empezó la carrera para el desarrollo de vacunas, se había puesto como meta que las vacunas tuviesen una eficacia por lo menos del 50%. Quiere decir que protegieran más o menos un 50%. Afortunadamente, la mayor parte de las vacunas que se desarrollaron contaron con una eficacia muy superior a ese 50%. Pero a mí me parece importante señalar en este sentido que aun cuando las vacunas no tengan un 95% de eficacia, un 91% de eficacia, también pueden ser sumamente útiles. Porque, miren, por ejemplo, yo busqué acá en un... ¿dónde lo tengo? Un segundo, si lo encuentro. En un metaanálisis que se hizo para analizar el nivel de protección que brinda la vacuna de la gripe, ¿sí? Donde se analizaron los resultados de 31 estudios clínicos para determinar la eficacia de la vacuna trivalente inactivada para influenza. Lo que se vio era que en promedio la eficacia producida por la vacuna en adultos de 18 a 65 años era de 59%. Es decir, no confería una eficacia superior a eso y sin embargo es sumamente útil como una herramienta a nivel de la población para tratar de controlar el desarrollo de enfermedades severas. ¿Está bien? Entonces, esto es un aspecto, me parece que es muy, muy importante a tener en cuenta, más allá de que obviamente cuanto mayor sea la eficacia de la vacuna, obviamente va a haber más protección, va a permitir que se logre mucho más rápido controlar la diseminación del patógeno y controlar la pandemia. Pero si no se logra esa eficacia, pueden ser igualmente muy buenas. ¿Bien? Bueno, en relación a cuáles son las vacunas que se están aplicando en nuestro país, por lo menos hasta el momento, son la vacuna Sputnik V, que está basada en una estrategia de un vector viral no replicativo, del cual vamos a hablar ahora, la vacuna de AstraZeneca, que recibe el nombre de Covishield, aquella que fue producida por el Serum Institute de India, y vacuna de AstraZeneca, la que es producida en los laboratorios de AstraZeneca, pero básicamente su función, las características de la vacuna son las mismas. Está basada en un vector adenoviral también, en este caso en un vector de chimpancé, y un adenovirus de chimpancé. Y la otra vacuna es la vacuna de Sinopharm, que es una vacuna inactivada. Ahora vamos a hablar de todas estas 3 vacunas, así que los detalles los dejo para cada una de cuando veamos cada una de las diapos. Si mi computadora quiere avanzar, ahí está.
Y una cosa que también creo que es importante que le transmitan a los alumnos es que tanto para esta vacuna como para otras vacunas, obviamente siempre se tiene que definir una estrategia y definir también por parte de las autoridades sanitarias, ¿no? Una estrategia de vacunación, a qué población va a ir dirigida, cuál va a ser el objetivo de esa... esperen que un segundo, porque esto está andando solo y no sé qué fue lo que pasó. A ver, un segundo. Empezó a andar solo el puntero. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, ahí está. Bárbaro. Entonces, siempre las autoridades sanitarias tienen que definir un objetivo de esa vacunación, una población objetivo a vacunar, que en este caso, de acuerdo a los estudios clínicos, como en principio se hicieron en adultos de 18 años en adelante, y dependiendo de las vacunas, en algunos se hicieron para entre 18 y 65 años, en otros después se ampliaron los estudios a mayores de 65, pero bueno, dependía de cada una de las vacunas y de los estudios clínicos determinados. Entonces, obviamente, dependiendo de eso, se define dentro de esa población objetiva a vacunar cuál va a ser la estrategia que se va a desarrollar para poder vacunar a la población. Me está poniendo muy nerviosa, están dando solo el puntero, no entiendo qué es lo que está pasando, pero bueno, no importa. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que decidió aplicar Argentina respecto de cómo distribuir las vacunas de las cuales dispusiera dentro de la población? Escalonar la vacunación dependiendo de distintos riesgos, ¿sí? ¿Cuáles fueron las condiciones? El riesgo por la exposición que podían tener las personas a la infección, y en ese caso, por supuesto, el personal de salud estaba en primer lugar, ¿sí? Porque fueron de las personas que el año pasado más sujetas a poder infectarse estaban. De hecho, un 4% del personal de salud se infectó antes de que se iniciara el proceso de vacunación en el mes de diciembre. Y por otro lado, también se priorizó en función del riesgo de enfermedad grave. Y en este sentido, el riesgo de enfermedad grave se observaba que era mayor en los mayores de 60 años, sobre todo, obviamente, cuantos más años tuviesen las personas. Entonces, también se definió que dentro de esa población objetivo iban a ser vacunados primero los mayores de 70 años, después los mayores de 60 años. Dentro de los menores de 60 años, ahí la definición dependió de la susceptibilidad a la infección dentro de la población. Y entonces, ¿cuáles eran las personas más susceptibles? Aquellos que padecieran comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, enfermedad renal crónica. Entonces, esas personas tendrían prioridad de vacunación. Y por otro lado, el otro criterio de priorización fue el riesgo por vulnerabilidad, dependiendo, por ejemplo, de quienes podían estar sumamente expuestos al virus y no contar con capacidad para controlar esa infección, medios para controlarla, por ejemplo, personas en situación de calle, personas privadas de la libertad. Entonces, en función de eso, la Argentina decide, bueno, las autoridades sanitarias deciden, vamos a aplicar las vacunas siguiendo estos criterios. Y eso también va a permitir disminuir, por supuesto, el riesgo de enfermedad severa y el riesgo de muerte, y ir controlando si se está respondiendo, si la población está respondiendo a la vacunación. Entonces, un segundo. Pasa la diapositiva, ahí está. Bueno, y entonces ahora sí, hablando un poco de cada una de las vacunas. No sé si tienen alguna pregunta, abran el micrófono y pregunten sin problemas, no hay problema. Podemos, me lo dicen. Bueno, respecto de las vacunas adenovirales. Los adenovirus son virus del resfrío común, que generalmente producen el resfrío común, una patología muy leve, y hay muchos tipos de adenovirus, ¿sí? No, hay una cantidad muy, muy numerosa, que están muy distribuidos en la población, algunos más y otros menos. Y en este sentido hay un aspecto importante a tener en cuenta, que es que para elegir el adenovirus a utilizar, no solo se tiene que tener en cuenta que induzca una enfermedad leve en los individuos, sino que además
no tenga la población altos niveles de inmunidad preexistente al adenovirus, porque se sabe que la eficacia de la vacuna disminuye cuanto mayor sea la inmunidad preexistente a ese adenovirus. Entonces, en el caso de la vacuna Sputnik V, la desarrollada por el Instituto Gamaleya, esta vacuna involucra 2 dosis con 2 adenovirus diferentes, el adenovirus 26 y el adenovirus 5. En este caso, el adenovirus está modificado genéticamente para que no pueda replicar, es decir, no puede ocasionar la enfermedad que normalmente, aunque fuese leve, podría generar. Este no la puede generar porque es deficiente en replicación y además está modificado para aportar la información que codifica a la proteína Spike del virus SARS-CoV-2. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué se eligió el adenovirus 26? Porque justamente es el menos distribuido, sobre todo, por lo menos en Europa y Norteamérica, donde hay muchos datos sobre inmunidad previa al adenovirus. El 26 hay bajos niveles de inmunidad porque tiene bajos niveles de circulación. El adenovirus 5 está mucho más distribuido a lo largo de todo el mundo, puede haber inmunidad preexistente. Estuve hoy buscando un trabajo que leí hace como 5 meses, que estoy segura que es de la vacuna de Janssen, Johnson & Johnson, que básicamente también en realidad es parecida a la Sputnik Light, porque solo incluye el adenovirus 26, la de Janssen. Pero yo estoy segura que era en ese estudio que demostraban que en el estudio clínico que hicieron, los individuos no tenían anticuerpos preexistentes contra el adenovirus 26. Pero la verdad es que no lo pude encontrar en el trabajo, así que no se los puedo mostrar. Pero bueno, lo importante entonces es que se seleccionan los adenovirus en función de eso mismo, de el bajo nivel de inmunidad que pueda tener la población en general y del hecho de que aún siendo genéticamente modificados nos aseguramos de que lo que se esté inoculando sea un virus que normalmente si fuese competente no ocasionaría una enfermedad severa. No va a ocasionar ninguna enfermedad porque no es replicativo. Cuando es inoculado, se inocula de manera intramuscular y entonces el virus es captado por las células del individuo y el ADN que codifica a la proteína Spike es traducido a un mensajero, el mensajero es transcripto a proteína, ¿sí? Como lo vemos acá, el mensajero es transcripto a proteína, se genera la proteína Spike se puede expresar en la superficie de las células y al mismo tiempo también por supuesto que las proteínas pueden ser procesadas y presentadas sobre moléculas de histocompatibilidad. Lo importante es que en este caso el adenovirus, el propio adenovirus, por más que sea un virus deficiente en replicación, es un virus que tiene una enorme cantidad de PAMs y que pueden entonces inducir la activación de una respuesta innata. Entonces, esos PAMs están activando una respuesta innata que permite que las células, que se produzca una respuesta inflamatoria localizada y que las células dendríticas que están en el tejido y aquellas que sean reclutadas a ese tejido donde se inoculó la vacuna puedan capturar a la proteína Spike o bien también puedan eventualmente capturar al adenovirus o puedan capturar células muertas que habían capturado al adenovirus y producido la proteína Spike, y entonces en ese caso van a procesar a la proteína Spike a péptidos y los van a presentar asociados a moléculas de histocompatibilidad. Pueden presentarlos asociados a moléculas de histocompatibilidad de clase 2, y eso les va a permitir activar a linfocitos TSD4 y TSD4 y que se van a diferenciar, por un lado, a T folliculares helper. Pueden también inducir la diferenciación de los TSD4 a linfocitos TH1 y también se pueden presentar péptidos asociados a moléculas de clase 1 y activar una respuesta TSD8. Por otro lado, los linfocitos T foliculares helper pueden colaborar con los linfocitos B, que si hay linfocitos B que reconocen a la proteína Spike, entonces van a recibir la primera señal de activación, van a procesar al péptido y presentar a la proteína, van a procesarla a péptidos y presentar esos péptidos asociados a moléculas de histocompatibilidad de clase 2 a los linfocitos T foliculares helper. Y en ese caso entonces van a poder recibir la segunda
señal de activación que le van a brindar esos linfocitos T foliculares helper, y entonces el linfocito B se va a activar. ¿Está bien? ¿Dónde va a pasar todo esto? ¿En qué lugar? ¿En qué sitio anatómico está pasando todo esto? Nosotros dimos la vacuna, ¿sí? La proteína en el sitio de infección, es en realidad el virus es capturado en el sitio de infección, se produce la proteína, pero las dendríticas capturan a la spike y a células muertas que puedan estar expresando la spike, y o bien las dendríticas se activaron por capturar al virus y migraron al órgano drenante del sitio donde se aplicó la vacuna. ¿Está bien? Y es en ese sitio, en ese órgano linfático drenante, a donde esas dendríticas activan a los linfocitos T, tanto los CD4 como los CD8, y es en esos sitios a donde van a proveer la ayuda a los linfocitos B. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa luego de todo esto? Vamos a tener linfocitos T efectores, y vamos a tener linfocitos T de memoria, y vamos a tener también que cuando se activan los linfocitos B, se va a generar un centro germinal, se van a diferenciar finalmente, después de toda la reacción en el centro germinal, vamos a tener linfocitos B de memoria, y vamos a tener en ese órgano linfático plasmoblastos que van a salir del órgano linfático y van a migrar a médula ósea y van a diferenciarse a plasmocitos secretores de anticuerpos. Entonces, en el individuo vacunado vamos a tener células de memoria y vamos a tener también anticuerpos. Entonces, ¿de qué manera uno puede evaluar el resultado de la vacunación? Una de las maneras es evaluando la producción de anticuerpos, tomando una muestra de sangre de esos individuos vacunados. Y también se puede determinar la respuesta celular frente a antígenos del SARS-CoV-2. Entonces, justamente de esa manera es como se evalúan los estudios clínicos. Entonces acá tenemos algunos resultados de uno de los estudios clínicos que se llevó a cabo con la Sputnik V, un estudio de fase 1-2, en el cual en lo que vemos en estos gráficos es la respuesta de anticuerpos. En este caso, la respuesta de anticuerpos IgG contra el dominio de unión de la proteína Spike al receptor. Y en la parte de abajo, el título de anticuerpos neutralizantes. Acá, esto me olvidé decirlo en el video, después me di cuenta, porque yo señalé solamente esta parte, se probaron dos vacunas, una formulación líquida y una formulación liofilizada, que más o menos dieron lo mismo, aunque la líquida anduvo un poco mejor. Yo señalé solo esto, pero bueno, básicamente esto es lo mismo que se ve acá, solo que como pueden ver, los niveles de anticuerpos son mayores. Entonces lo que se ve es que después de administrar las dos dosis de la vacuna, esto lo tengo, creo, no sé si está acá, la Sputnik C, se administra una primera dosis de adeno 26 y una segunda dosis de adeno 5, ¿sí? Separados por 21 días. Y cuando se aplicó la vacuna en los individuos que participaron de este estudio clínico, se analizaron los niveles de anticuerpos producidos en respuesta a la proteína Spike, a esa parte de la proteína Spike, y lo que se vio es que en todos los casos aumentaron, fíjense, desde día 0 a día 42, es decir, 20 días después de la segunda dosis, se observa un aumento en el título de anticuerpos, tanto en la cantidad de anticuerpos IgG como en el título de anticuerpos neutralizantes, y si se los compara con esta parte de la imagen, acá se ve cuáles son los niveles de anticuerpos detectados en pacientes que se recuperaron de la enfermedad de COVID-19, y entonces se midieron como niveles de anticuerpos en pacientes convalecientes. Los niveles de anticuerpos inducidos por la vacuna fueron mayores a la media, al promedio de los observados en los individuos convalecientes. Y lo mismo pasó con los niveles de anticuerpos neutralizantes, en este caso son similares los niveles de anticuerpos neutralizantes. También se estudió la respuesta, si esta vacuna inducía una respuesta celular, y efectivamente induce una respuesta celular, CD4, CD8, se puede ver acá lo mismo con las dos formulaciones vacunales, la líquida y la liofilizada, donde se ve, en este caso, analizado los 28 días de la primera inoculación, donde se ve que hay una proliferación, hay una presencia de células TCD4 específicas del SARS-CoV-2,
también se ve la proliferación de células CD8 y también se ve la presencia de células productoras de interferón gamma. ¿Está bien? Entonces, la vacuna induce los dos tipos de respuesta, CD4 y CD8, y una respuesta productora, una respuesta humoral frente al patógeno. En un estudio clínico de fase 3, se analizó entonces la eficacia de la vacuna, en este caso con una enorme cantidad de personas, involucró este estudio clínico, por acá lo tengo, pero no recuerdo exactamente el número de personas, bueno, lo tienen por ahí, después lo busco cualquier cosa, y en este caso lo que se ve, acá se analiza la eficacia viendo cuántas, como les conté al principio, cuántas personas se infectan en un lapso de tiempo determinado, comparando entre el grupo vacunado, inoculado con la vacuna, y el placebo. Y como vemos, ya a los 21 días posteriores al inicio de la vacunación, ya se ve que ambas curvas se separan. En azul tienen el grupo de cómo respondieron los vacunados, cuántos se infectaron los vacunados y cuántos se infectaron los placebos. Con esta vacuna se observó que se alcanzaba una eficacia del 91,6%, enorme eficacia. Ahora bien, si bien en estos estudios clínicos la vacuna estaba prevista que se aplicaran en 2 dosis separadas por 21 días, cuando se analizaron los datos de... Hola, tengo para mi hijo. Gracias. Cuando se analizaron los resultados de no solo la protección, digamos, los niveles de anticuerpos desarrollados con la primera dosis de la vacuna y también la protección que confería una sola dosis de la vacuna, allí Argentina decidió priorizar, vacunar a más gente, por esto que les decía, que a veces, si bien la eficacia del 91% es la deseable, obviamente, pero a veces es mucho mejor tener una mayor proporción de la población vacunada, asegurando poder proteger de la enfermedad severa o grave, aun cuando la gente se pueda infectar, pero no desarrollar una enfermedad severa, que vacunar a un número más reducido de personas y que después el resto de la población. Entonces, a raíz de eso, Argentina estableció en marzo que iba a priorizar con la primera dosis y que la segunda dosis se aplicaría luego de 12 semanas por lo menos después de aplicada la primera dosis. ¿Está bien? Lo mismo se planteó para la vacuna de AstraZeneca, que es la vacuna, en el caso de la de AstraZeneca, es una vacuna también con adenovirus, ¿sí? Con un vector adenoviral, que en este caso es un adenovirus de chimpancé, justamente por lo que estaba. Esa es otra. Si hay alguien que tiene el micrófono abierto, lo podrá apagar. A ver si... Porque... Bueno, en el caso de la AstraZeneca, esta vacuna... a ver, doctora, profe, usted puede bloquear el micrófono. Sí, no me trate de usted. Vos podés bloquear. Sí, espera que voy a estar... A ver, ahí está. Gracias. No, por nada. Bueno, ahora sigo compartiendo la pantalla. Aquí estamos. Les decía que en el caso de la de AstraZeneca, la vacuna está constituida por un vector adenoviral también, pero es un adenovirus de chimpancé, justamente para garantizar que la población no tenga inmunidad previa frente a ese vector viral. Eso garantizaría una mejor respuesta. ¿Por qué? Porque si se tiene inmunidad previa al vector viral, puede ser que uno monte una respuesta muy rápida frente al virus y que lo elimine, y que no se llegue a poder expresar la proteína spike y se desarrolle una respuesta frente al spike. ¿Está bien? Entonces, por eso es tan importante utilizar vectores frente a los cuales no haya una gran inmunidad previa. Entonces, se eligió este adenovirus de chimpancé, y las 2 dosis en este caso involucran al mismo adenovirus.
el esquema original, cuando se iniciaron los estudios clínicos, estaba planteado con separar las dosis de a 28 días. ¿Sí? Y en eso también a mí me gustó ponerlo acá como un ejemplo, porque fue tan rápido el desarrollo de vacunas para COVID, era necesario contar con vacunas a la mayor brevedad posible, que cuando se iniciaron los estudios, la idea era, bueno, ¿cuál es el menor tiempo que se pueden dar las dosis como para poder estudiar la eficacia de la vacuna y contar con una vacuna lo antes posible? Entonces, como ustedes ya saben y que estudiamos cuando hablamos de cómo es la respuesta primaria y secundaria a un antígeno, ustedes ya saben cómo se desarrolla la respuesta primaria, cómo se activan los linfocitos vírgenes, cómo luego desarrollamos linfocitos efectores, cómo cuando se genera una respuesta de memoria, damos una segunda vez el antígeno, entonces se produce una respuesta secundaria, que es mucho más potente, que es rica en anticuerpos IgG, que es una respuesta secundaria con anticuerpos de mayor afinidad por el antígeno. Entonces, conociendo toda esa información y sabiendo que en general, si uno espera 3 semanas después de dar la primera dosis, puede tener una buena respuesta después de la segunda dosis, entonces los esquemas iniciales de vacunación se plantearon con esos tiempos. ¿Por qué? Porque era necesario después en los estudios clínicos probar la eficacia lo antes posible, ¿está bien? Para poder disponer de esa vacuna. Ahora, eso no significa que ese esquema de vacunación sea el mejor, que induzca los mejores niveles de protección. Puede que un esquema con dosis más separadas sea mejor, y de hecho muchas de las vacunas del calendario que se usan tienen diferente separación entre dosis, ¿está bien? Entonces, bueno, en este caso justamente se vio que en el trial inicial la idea era separar las dosis de 28 días y fue cuando se corroboró la eficacia de la vacuna, pero cuando la vacuna se empezó a aplicar con dosis más separadas, fíjense, cuando el intervalo entre las dosis fue de 6 semanas hasta 12 semanas, la eficacia de la vacuna aumentó de 55% a niveles del 80%, ¿sí? Después de la segunda dosis de la vacuna, ¿está bien? También eso se correlacionó con los niveles de anticuerpos. Cuando se analizaron los niveles de anticuerpos, cuando la vacuna era dada en 2 dosis separadas por 6 semanas, el nivel de anticuerpos, por ejemplo acá es de 21.000, el que se alcanzaban, y cuando la vacuna era aplicada en 2 dosis separadas por 12 semanas, los niveles fueron de 52.000. Entonces eso explica un poco la eficacia, por qué la eficacia aumenta conforme aumenta la separación entre dosis. Entonces eso llevó a que justamente el Reino Unido, que es donde se desarrolló esta vacuna, decidiera cambiar la estrategia de vacunación, priorizar también la primera dosis de vacuna y esperar para vacunar al resto de la población por lo menos 12 semanas, ¿bien? Con esta vacuna. Mi computadora Profe, está... ¿te puedo hacer una consulta ahora que estamos hablando de esta? Sí. Vio que ahora, por ejemplo, pasaron más de 12 semanas, hay pacientes que pasaron más de 12 semanas. ¿Se sigue cumpliendo esto o cambia en algo o se vio que cambió en algo o no se sabe nada? No, bueno, todavía es pronto para conocer los resultados de cuál es en ese caso la eficacia, pero probablemente no cambie mucho. Ya se están vacunando con segunda dosis de AstraZeneca a la mayor parte de las personas que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. Se está demorando un poco, tal vez el tema de la segunda dosis de la Sputnik, porque tardan más el segundo componente, pero probablemente no haya un efecto significativo, una reducción significativa de la efectividad por esperar más tiempo. Realmente no es esperable eso. Y seguramente, según el compromiso que existe por los productores de la vacuna, ya se supone que se va a regularizar la entrega de las segundas dosis de Sputnik. De AstraZeneca ya se regularizó, así que seguramente en poco tiempo más se va a cumplir con ese tiempo, pero esas 12 semanas son como un tiempo mínimo, digamos, establecido, mínimo esas 12 semanas. Bien. Genial, gracias. No, por favor. Bueno, por supuesto que cuando se aplican las vacunas es como les decía, se hacen los estudios clínicos, se determina la eficacia, pero después hay que ver qué pasa en el mundo real, en la vida real, porque en los estudios clínicos
se selecciona a individuos de determinada edad, con determinadas comorbilidades, con determinadas características, pero cuando la vacuna se aplica masivamente, las cosas pueden cambiar, primero porque, bueno, es lo que decíamos sobre diferentes grupos étnicos que pueden tener diferente respuesta a la vacuna, a pesar de que en los trials clínicos se trató de incluir a todos ellos, pero puede haber múltiples motivos que pueden afectar esa eficacia teórica que planteaban los estudios clínicos. Entonces es muy importante hacer estudios a largo plazo y a corto y a largo plazo sobre cuál es la eficacia en la población vacunada. Y en ese sentido, este es el reporte epidemiológico de la aplicación de las vacunas en Reino Unido en mayo de este año, donde se analizaron los datos de las vacunas que fueron aplicando. Ellos aplicaron también, priorizaron por edad, o sea que comenzaron aplicando, por supuesto que también todos los países vacunaron al personal de salud, pero también aplicaron a la gente mayor, con lo cual la gran parte de estos datos vienen de la población de mayor edad, y en el caso de ellos vacunaron con 2 vacunas, la de Pfizer, que ahora vamos a hablar de esa vacuna, que es una vacuna de ARN mensajero, y vacunaron con la de Oxford AstraZeneca. Y la mayor información que tienen es sobre la de Pfizer, porque es con la mayor información con 2 dosis, ¿sí? Es con la de Pfizer, tienen menos datos con la de Oxford AstraZeneca, porque con esa vacunaron con 1 dosis, porque difirieron la vacunación en 12 semanas. Quería mostrarles otros gráficos, ¿sí? A ver, un segundo que tengo en esto, a ver si es en esta que la tengo. Estos son los mismos datos, pero puestos en dibujitos, que creo que es más claro. A ver, no, me está mostrando cualquier cosa, ustedes están viendo, ahí está, esto. Es la reducción estimada en enfermedad sintomática, en hospitalizaciones y en mortalidad, esto es después de 1 dosis con las 2 vacunas y después de 2 dosis con las 2 vacunas. ¿Sí? En rojo se ve la población no vacunada y en verde se ve la población vacunada. Y no logré encontrar, pero tal vez porque preferí usar mostrarles estos datos en vez del otro, y no me fijé recién qué era el verde claro y el verde oscuro, así que no se los puedo decir. Pero estos son los niveles de protección. Fíjense, con 1 dosis, esto es respecto de la enfermedad sintomática, esto es respecto de la hospitalización y respecto de la mortalidad, y por supuesto muchísimo más con 2 dosis de la vacuna. ¿Cuál es el nivel de protección? Es enorme, ¿sí? Entonces, las vacunas en el mundo real también funcionan, eso es lo que nos está diciendo, y funcionan con un alto nivel de eficacia, a pesar de que tengan en cuenta que también en Reino Unido la diseminación de la cepa, la variante de Reino Unido fue muy importante, prácticamente era la única variante que estaba circulando a partir del momento en que ellos estaban vacunando, me parece. Respecto de la eficacia de la vacuna Sputnik V, nosotros y Oxford AstraZeneca, que son 2 que se estuvieron aplicando en Argentina, acá también tenemos datos. Ven en el gráfico, esto es la cantidad de casos de COVID-19 en los pacientes vacunados. En azul es en aquellos que recibieron 1 sola dosis de cualquiera de las 2 vacunas. Fundamentalmente estos datos son mayoritariamente de Sputnik, pero también hay incluidos casos de AstraZeneca, y bueno, y sí con la segunda dosis de Sputnik en color rojo, ¿sí? Aquellos que tienen las 2 dosis. Acá se ve un aumento, hay un pico de infecciones, de casos, luego antes de los 14 días, lo que se cree que probablemente esto es la falsa creencia que la gente, porque se dio la vacuna, ya está inmunizada inmediatamente. Me di la vacuna y ya está, puedo salir al mundo sin tener ningún problema, sin preocuparme por nada, y bueno, no es así de ninguna manera, pero
tampoco antes de los 14 días no van a tener, no habrán desarrollado una respuesta inmune lo suficientemente potente como para estar protegidos. A partir de los 14 días se empieza a ver ese nivel de protección que aumenta mucho más pasado más tiempo y se ve más en aquellos que recibieran 2 dosis. Y también se publicó en abril un informe en el cual se demostraba que las personas vacunadas, menos del 0,2% de las personas vacunadas contrajeron COVID, y que además el número que se verificó que 0,005% de las personas que recibieron una dosis fallecieron, y no hubo personas fallecidas cuando recibieron las 2 dosis, lo cual es súper alentador y es un logro muy, muy grande. ¿Está bien? Disculpe, Doc, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. El otro día estaba escuchando, perdón la informalidad, pero en la radio, la doctora Marta Cohen, no sé si la conoce, estaba hablando de la persona que está en Inglaterra, ¿no? Sí, está en Inglaterra, exacto, sí. Y hablaba de la posibilidad de, con esto de diferir la segunda dosis en lapsos que son más extensos, de que pueda existir aumentar las chances de aparición de nuevas cepas, de nuevas variantes, digo. Y la verdad que no encontré la lógica en esto. Lo que probablemente planteaba era porque hay un estudio que se publicó hace una semana más o menos que decía que el nivel de que es de Inglaterra, que el nivel de protección frente a la variante de India, creo que era ese, si no me equivoco, lo puedo corroborar al final, si se tenía una sola dosis, era reducido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el nivel de eficacia de la vacuna era del 33%, creo, en el caso de la de AstraZeneca, y no sé si del 50% en el caso de Pfizer, cuando frente a la vacuna, frente a la cepa circulante en Inglaterra, la variante, no cepa, la variante circulante en Inglaterra, la variante que primero emergió en Inglaterra, es mayor. Entonces, solo se lograba una protección más o menos importante de un 80% cuando se tenían las 2 dosis de vacuna. Entonces, si el nivel de protección que confiere una sola dosis es bajo, esa nueva variante puede empezar a dispersarse, y más si tiene mayor nivel de transmisibilidad, puede dispersarse fácilmente en la población y entonces dar lugar a que haya mucha más circulación de esa variante y tal vez cueste más después lograr controlar, o sea, si la eficacia frente a esa variante de la vacuna es menor, lograr controlar la pandemia en menos tiempo. ¿Entendés? Probablemente lo haya, yo no la escuché, pero probablemente lo haya dicho por eso. Si no se tienen las 2 dosis, el nivel de protección frente a esa nueva variante es menor, está comprobado que es menor, con lo cual ese es el problema, que da lugar a que se empiece a diseminar más esa variante. De hecho, cuando uno mira el mapa de Europa, con respecto a, antes de que hubiese vacunas, con respecto a la variante original de Wuhan y la variante después que surgió en Inglaterra, hay un mapa interactivo muy lindo que muestra cómo se fue diseminando esa variante y cómo finalmente fue la variante mayoritaria en toda Europa, en muy poco tiempo, en el lapso de 2 meses, por ejemplo. Entonces, bueno, esos son los riesgos. Por eso hay que tratar de controlar la diseminación viral lo antes posible a través de la vacunación. Lo que pasa es que, como ya saben, hay una demanda global enorme de vacunas y los lugares capaces de producir esas vacunas son limitados, tienen una capacidad limitada, y entonces es muy difícil que puedas vacunarse a toda la población mundial en tan poco tiempo. Entonces, las decisiones hay que tomarlas estratégicamente para ver qué es lo que cada país necesita, ¿sí? Tratar de controlar la mortalidad cuando hay un número de casos muy, muy extenso, y bueno, entonces, esto es muy... va variando muy continuamente en función de la realidad que se está viviendo. Y entonces ahí se toman las decisiones epidemiológicas. Pero bueno, probablemente sea por eso.
Profe, una pregunta. Sí. Sobre la eficacia en estas nuevas variantes, ¿los estudios son mayoritariamente in vitro o ya hicieron estudios, digamos, de inmunidad real, digamos? Con algunas sí, al final tengo una diapo donde hay algunas cosas que ya se hicieron, que se ve que en algunos casos hay una disminución en el nivel de protección frente a algunas variantes, de la eficacia de las vacunas frente a algunas variantes, en otras todavía no, pero es lo que te digo, ¿qué impacto a nivel después poblacional va a tener eso? Habrá que verlo, porque puede ser que aún con una menor eficacia lo puedas controlar. También es cierto que en algunos casos no se mide eficacia, sino que se mide la respuesta de anticuerpo, si los anticuerpos logran neutralizar la infectividad viral in vitro, eso depende de cada uno de los estudios. Y a veces, aunque los anticuerpos no logren, tengan una capacidad disminuida de neutralizar al virus, en vacunas que inducen una respuesta celular importante, como es este caso, por ejemplo, el caso de las adenovirales, o en el caso de la de ARN mensajero, la respuesta T puede ser muy importante y puede seguir siendo protectiva y seguir manteniéndose, porque puede ser que no se evada esa respuesta. Entonces, bueno, va a depender mucho del tipo de variante y de qué nivel, de cuánto evada esa respuesta, como para poder ver si realmente la eficacia disminuye mucho o no. Hay algunos datos, sí. Perfecto. Doctora, le hago una pregunta con respecto a lo que acaba de decir. Usted habló que en la producción de vacunas con adenovirus se necesitaba un adenovirus que no tenga inmunidad en las personas previamente. ¿Esto puede ser justamente perjudicial a futuro para cuando se quiera hacer vacunas para cepas distintas o para refuerzos? Bueno, nadie lo sabe. O sea, la idea es, igual dentro de la población hay inmunidad frente a esos adenovirus probablemente, porque por ejemplo frente al adenovirus 5 se sabe que algunas personas tienen inmunidad, aunque los niveles pueden ser muy bajos, y sin embargo, es lo que te digo, en los estudios clínicos donde se vio, igual había respuesta a la vacuna, a pesar de que podía haber individuos que tuviesen en una población en la que pudiese haber inmunidad preexistente. Ahora, ¿qué pasa si después hay que dar boosters de estas vacunas, refuerzos de estas vacunas? Habrá que determinarlo. Si hay respuesta, si se despertó una respuesta frente al vector o no se despertó respuesta frente al vector. En algunos casos hay respuesta también frente al vector, o sea, por más que la persona no tuviese inmunidad preexistente, cuando se le da el adenovirus, podría llegar a ser que hubiese una respuesta inmune frente al vector. Entonces, eso va a haber que verlo a futuro, digamos, a ver en cuánto se puede perjudicar eso. Sí, de hecho, cuando se empezó con la primera publicación del trabajo de la vacuna AstraZeneca, se discutía si la eficacia de la vacuna, que era de un 70% originalmente planteada, no se debía a que justamente se podría haber generado una respuesta al vector. Después, bueno, se vio que separando las dosis aumentaba la eficacia, y fue ahí cuando también se planteó la posibilidad, y tanto Gamaleya con AstraZeneca firmaron un convenio para hacer un protocolo heterólogo con una dosis de una y usando el adenovirus de la otra en lugar del adenovirus de chimpancé. De esos estudios yo creo que están en curso, pero no tengo ninguna información. La verdad es que claro, gracias. No, por favor. Bueno, no quiere decir que no haya nada de inmunidad previa en la población, eso, que no quede la idea de que no hay inmunidad previa al adenovirus. Podría llegar a haber, y que no sea un compromiso frente a la vacuna. Lo importante es que no sean adenovirus frente a los cuales la inmunidad previa sea tan alta que comprometa la respuesta a la vacuna. Claro, de hecho, esa era mi duda. Claro, todo esto demuestra que no es así, porque las vacunas funcionan. ¿Está bien? Claro. Las vacunas están funcionando. Pero justamente se eligió el adenovirus 26 porque es frente a un adenovirus que no tiene una circulación tan común, tan amplia, tan diversa. Hay un poco más de inmunidad, se sabe, en países africanos, eso se estudió, que hay más inmunidad previa al adenovirus 26, pero
mucha menos en Europa y Estados Unidos, ¿no? Pero yo la verdad es que no tengo datos de cómo están resultando la vacunación en esos países, no tengo la menor idea, pero digamos, en el resto del mundo lo que se ve es que las vacunas funcionan, o sea que eso no es un compromiso. ¿Está bien? Se los contaba para que supieran eso, pero está muy bien tu pregunta porque, bueno, ¿podría haber respuesta al vector? Sí, podría haber respuesta al vector después de que se da la vacuna y tal vez eso podría comprometer la respuesta a un refuerzo, ¿sí? Eso habrá que verlo. De todos modos, también se están haciendo, no sé, con esta vacuna, pero con otras vacunas, por ejemplo, con la de Oxford AstraZeneca, se están haciendo protocolos heterólogos con primera dosis de Oxford AstraZeneca y segunda dosis de Pfizer, porque justamente, después pensaba decírselos al final, pero con la vacuna de Oxford AstraZeneca hubo todo un tema en el mundo porque se produjeron algunos casos de trombosis con trombocitopenia posteriores a la aplicación de la vacuna. En realidad esos casos fueron muy raros, luego de 200 millones de personas vacunadas con la de AstraZeneca hubo muy poquitos casos, y por ese motivo las autoridades regulatorias como la Agencia Europea, como lo que sería la ANMAT de acá o la FDA de Estados Unidos, bueno, en Europa esa agencia se llama EMA, y esa agencia europea, luego de analizar todos los datos, determinó que, por supuesto, los beneficios superaban a los riesgos que podía tener la vacuna, que esa respuesta era muy esporádica, muy rara, y ahora más o menos se conoce un poco cuál es el mecanismo, porque se induce como una respuesta similar a algo que nosotros tenemos en uno de los slides de uno de los seminarios, que es una respuesta como sería la respuesta a PFA4, que no recuerdo si todavía sigue estando esa diapositiva en alguno de los seminarios o ya no lo tenemos más. Pero bueno, es una respuesta autoinmune que generada por la vacuna muy raramente, ya les digo, muy raramente, y como consecuencia de eso hubo países que decidieron, en lugar de administrar la segunda dosis de AstraZeneca, administrar a las personas menores de 55 años o menores de 50 años otra vacuna que fuese la de Pfizer, la de RNA de Pfizer. Y ahora están apareciendo los resultados de estudios clínicos con ese esquema heterólogo para ver que realmente no, porque en realidad le proponían a la gente, para mí me pareció un horror, porque venían a la gente darle la otra vacuna cuando no se habían hecho todavía los estudios clínicos para ver que no fuese tóxica, cuáles eran los niveles de reactogenicidad que tenía la vacuna. De hecho, si bien son tolerables, en todos los casos hubo más reactogenicidad que en los tratamientos con homólogos, digamos, con las dos dosis de la misma vacuna. Y ya con algunas vacunas como la de ARN mensajero es bastante reactogénica, o sea que me imagino que la reactogenicidad fue importante. Pero de todas maneras, por lo menos en los estudios que están en curso, demuestran que se puede aplicar las dos dosis, en ese caso de esas dos vacunas, y parece ser seguro. Pero bueno, es lo que les decía al principio de la clase sobre que a veces hay efectos adversos que no se ven cuando hacen los estudios clínicos. Haces un estudio con 20.000 personas y no los llegas a ver. Si es un estudio, un efecto adverso que surge cuando vacunaste a 1 millón o a 10 millones de personas, recién ahí, cuando sumás el N, aparece ese caso. Bueno, con todas las vacunas y con todas las medicaciones pasa lo mismo, no solo con las vacunas. ¿Bien? ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, entonces, volviendo a alguna otra pregunta, perdón, no sé si contesté todo lo que me preguntaron. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con las otras vacunas? Las vacunas a ARN mensajero, que estas vacunas son, por ejemplo, la tan nombrada en nuestro país, vacuna de Pfizer, BioNTech, y también la vacuna de Moderna. Las dos utilizan esta tecnología. En este caso, en realidad es un ARN mensajero encapsulado en una partícula lipídica, y lo que se administra, se inocula intramuscularmente, es esta nanopartícula.
Lo que estuve leyendo es muy interesante. Este ARN está, por supuesto, que es un ARN que codifica a la proteína Spike del SARS-CoV-2, pero que está modificado en el sentido de aumentar su capacidad de ser traducido en células dendríticas, aumentan la estabilidad. Durante muchos años un problema con las vacunas ARN mensajeros, el por qué no se desarrollaban, a pesar de que había muchos estudios y por qué no se aprobaban, era porque la estabilidad no era tan grande, entonces no se lograba una buena respuesta. Los ARN mensajeros son muy inestables. Entonces, si uno no los protege, se degradan muy fácilmente porque son susceptibles a degradación por las RNAsas. Entonces se logró a través de los años desarrollar sistemas de delivery muy eficientes como este de las nanopartículas lipídicas que lo envuelven y entonces hacen que cuando se inocula intramuscularmente las células musculares puedan capturarlo, ¿sí? Se fusionan en realidad a las células de nuestro organismo y entonces el ARN, una vez que es incorporado al citoplasma celular, es traducido a proteínas, se traduce a la proteína Spike, la Spike se expresa en la superficie de las células, también la Spike puede ser procesada a péptidos que sean presentados asociados a moléculas de histocompatibilidad, y al mismo tiempo, bueno, estas nanopartículas lipídicas también pueden o fusionarse con células dendríticas del tejido, o bien ser capturados, pues, que células muertas que liberan la Spike sean capturadas por las células dendríticas de ese tejido o aquellas que sean reclutadas producto de la inflamación generada. Estas vacunas, en realidad el mensajero es muy reactogénico. ¿Por qué? Porque es capaz de activar a receptores de tipo TOR y a receptores de tipo RIG. De hecho, el problema que tenían estas vacunas, y yo no lo sabía antes de que se desarrollaban esta nueva generación, es que eran muy potentes activando a receptores de reconocimiento de patrones. Y entonces inducían una respuesta tan poderosa que terminaba impidiendo que se desarrollara una buena respuesta a la vacuna. ¿Sí? Y por otra parte, también hacían que se degradara muy fácilmente el mensajero. Hoy en día lograron optimizar tanto el sistema de delivery como las características de ese mensajero. Por ejemplo, se le colocan bases como pseudouridina en lugar de uridina, que mantiene la estabilidad del mensajero y aumenta la traducción del mensajero justamente porque inhibe la acción que tendría el mensajero solo sobre el factor inhibitorio de la traducción que se genera, que se activa cuando hay una respuesta antiviral. Entonces, eso aumenta la traducción del mensajero y se puede producir la proteína Spike en grandes cantidades, las suficientes como para que pueda, por un lado, la dendrítica procesar los péptidos procesar a la proteína y presentar a los péptidos asociados a las moléculas del MHC, en donde, una vez que la dendrítica capturó a la proteína, se activó y migró al órgano linfático drenante, bien, a los ganglios linfáticos del sitio de inoculación, y entonces la dendrítica nuevamente le presenta el antígeno a los linfocitos T, y permite activar a linfocitos T CD4 por un lado, CD8 por otro lado, y dentro de los CD4 puede generar una respuesta TCD4 folicular helper y una respuesta TH1. Esos linfocitos T foliculares helper van a poder, tiene voluntad propia mi puntero, tengo el puntero ese está andando solo y acá estoy yo en negro, el que estoy moviendo yo. Entonces, esos linfocitos T foliculares helper generados nuevamente pueden brindar a aquellos linfocitos B que capturaron a la proteína Spike y procesaron a la proteína y presentan péptidos asociados a las moléculas de histocompatibilidad de clase 2, le pueden presentar el antígeno y entonces el linfocito T le otorga la segunda señal que necesita el linfocito B para activarse. Eso va a permitir... Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Sería muy a nivel teórico, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, vos habías dicho al iniciar la clase que, ¿cómo se dice? Respecto al drenaje linfático, qué sé yo, porque uno inocula en el deltoide, qué sé yo, y se va a los ganglios axilares, ¿sí? Hay recomendaciones, por ejemplo, para pacientes, sean hombres trans, mujeres, que son mastectomizados con vaciamiento ganglionar axilar, todo eso, que
no haga un procedimiento en el locule vacina en el lado homolateral, debido a riesgo de infecciones, celulitis, qué sé yo, pero a nivel inmunológico, ese vaciamiento ganglionar y todo eso, ¿podría estar involucrado o sea, se puede presumir que esta persona tenga una baja respuesta humoral? Y se le recomendaría, por ejemplo, una administración en otra zona del cuerpo anatómica, porque, por ejemplo, hay casos de cáncer de mama que uno se extrae ambas las mamas y hace vaciamiento ganglionar de todo, y en esas personas la vacunación de ahí hacia adelante, ¿se hacen los bastos o Es una excelente pregunta y no tengo la menor idea, pero me parece totalmente razonable lo que estás planteando vos, que se inocule en otro sitio. No lo leí, no lo vi en los lineamientos técnicos ahí en el Ministerio de Salud, tiene lineamientos técnicos para la aplicación de la vacuna y también un manual del vacunador. No lo he visto eso, lo voy a volver a revisar y les mando la información, cualquier cosa, pero me parece absolutamente razonable lo que vos decís, y en ese caso seguramente es probable que la sugerencia sea vacunar en otro sitio, pero no lo sé. No claro, porque desconozco si hay remodelado linfático y todo eso, así que no sabía eso. O sea, quizás sea algo muy teórico, pero creo que... No, pero se tienen en cuenta, obviamente se tienen en cuenta esas cosas, pero no lo sé, yo no lo sé. Obviamente debe estar establecido esto, ¿no? Por favor. Entonces, una vez que se produce esa respuesta en el órgano linfático secundario drenante, se van a activar esos linfocitos B que se activaron en el ganglio drenante, luego de la reacción del centro germinal, nuevamente van a conducir a la formación de linfocitos B de memoria y plasmoblastos que migrarán a la médula ósea a producir anticuerpos específicos contra la proteína Spike. Entonces, además de eso, se activarán linfocitos T, como dijimos, CD4, CD8, y se generarán linfocitos T de memoria. Ante un posterior encuentro del individuo, un encuentro del individuo con el virus SARS-CoV-2, ¿sí? Si se llegase a infectar o si se llegase a enfrentar con el virus, lo digo a propósito, esto de infectar o no, digo, si se enfrenta al SARS-CoV-2, si tiene altos niveles de anticuerpos, entonces esos anticuerpos se van a unir al SARS-CoV-2 y van a poder neutralizar su infectividad, es decir, evitar que infecten nuestras células. Por supuesto que cuánto se neutralice dependerá de la cantidad de anticuerpos que tenga esa persona y del inóculo viral. Algunos de esos anticuerpos de esos virus pueden evadir la acción de los anticuerpos y eventualmente podrían infectar algunas células. Entonces ahí sería muy importante que los linfocitos T CD8 citotóxicos entraran en acción y pudieran matar a las células infectadas. ¿Y por qué dije esto de la infección? Porque todavía no está totalmente claro si las vacunas protegen, en realidad, si es que protegen de la infección o de la enfermedad. Se sabe que en algunos individuos se infectan igual, porque de hecho hay algunos que tienen la enfermedad a pesar de estar vacunados con 2 dosis, ¿sí? El caso del presidente, se vacunó con las 2 dosis, igualmente se infectó. El tema es que las vacunas protegen de las enfermedades severas y de la muerte, ¿está bien? Eso es el objetivo fundamental de la vacunación. Entonces, obviamente, si protege frente a la enfermedad, muchísimo mejor. Ahora, lo cierto es que es posible que las vacunas no nos protejan, no nos eviten que nos infectemos. En algún porcentaje de la población lo va a evitar. De hecho, se sabe que algunas de estas logran evitar que se infecten, pero en otros casos no se logra evitar la infección, la persona se infecta igual y puede o no padecer una enfermedad. Puede hacer una infección asintomática, pero podría estar liberando virus igual e infectar a otras personas, o puede hacer una infección sintomática, o podría ser una infección asintomática y no contagiar a los otros. También es posible. También todas esas posibilidades existen. Profe, tengo una consulta. Sí. Perdón, Josefina, ¿querés hablar? No hay problema. No, después te pregunto yo, no pasa nada. Tengo una consulta. Sí. Creo que es media boluda, pero bueno. No hay problema. Le pregunto esto por lo siguiente. Una vez que vos tuviste COVID, ¿no es cierto? Generás una cantidad de títulos por haber tenido COVID. Después, si vos estás en contacto estrecho con una persona
que da positivo, ¿cuál es la posibilidad que te dé negativo ese PCR? O sea... pero en ese caso va a depender si esa persona se reinfecta o no se reinfecta. No, puede que no, si no se reinfecta, va a dar negativo. Ahora, si se reinfecta y no hace una infección, vos querés decir si es asintomática, pero la PCR le da positiva. Eso, no, mira, la voy a poner en situación. Mi papá es la persona con menos conciencia del mundo, después de todos los que vienen. Tomó mate con una persona que es súper positiva cuando sabe que no puede hacerlo, pero no importa. Él ya tuvo COVID, porque bueno, obviamente es un inconsciente. Y cuando se hizo el PCR pensando que obviamente yo pensé que le iba a dar positivo porque había sido muy positivo, o sea, esta persona le dio negativo a él. Entonces, mi pregunta es, o sea, ¿no se reinfectó o se infectó y no pasó nada? O sea, como... Es difícil de saber, pero lo más probable es que si tuvo contacto con el virus, la respuesta previa al virus que tiene, la respuesta de memoria, lo pudo eliminar. Si tenía anticuerpos, neutralizaron al virus y tal vez evitó directamente que infectara las células, o a lo mejor infectó muy poco y enseguida pudo ser eliminada tanto por linfocitos TCD8 citotóxicos como por también por la neutralización por parte de los anticuerpos. Es posible que la respuesta previa que tenía le permitió defenderse. Claro, o sea, como que yo había pensado justamente en eso, como que la respuesta que ya tenía logró defenderlo, pero bueno, como que me sonaba como raro. Bueno, no, lo que pasa es que con la respuesta natural, en general las reinfecciones son, por lo menos por la misma variante. Digo eso porque ahora, como están circulando nuevas variantes, uno no sabe, pero en general las reinfecciones son raras, no es lo más común. Ocurren reinfecciones, es cierto, ocurren reinfecciones, pero no son de lo más común. Entonces, lo más probable es eso, que lo haya protegido la respuesta previa. Claro, pero saber si se llegó a infectar o no se infectó, eso es más difícil. Claro. Porque... Acá Mirna está diciendo algo. Esperá que me parece que en el chat Mirna está diciendo algo. Perdón, no vi el chat, disculpen. Había varias cosas puestas acá y no las estoy viendo porque lo tengo cerrado. A ver, esperen que... Bueno, tenía un mensaje que decía hay gente en sala de espera, que ya no está, se aburrió y se fue. Y después alguien acá, Mica, dice, un familiar me preguntó por qué se dan 2 dosis separadas y no se dan las 2 dosis juntas. Mica, ¿a qué te estabas refiriendo? ¿Por qué damos 2 dosis de las vacunas? ¿O por qué no se da una sola dosis en una gran cantidad? ¿A eso? Bueno, en realidad es... Ahora igual con la vacuna, el ejemplo que tenemos de la vacuna RNA lo vamos a ver, pero en general cuando vos das la primera dosis, es lo que nosotros aprendemos en la cursada, ¿no? Das la primera dosis, despertás una respuesta, hay una cierta cantidad de células que responden, se activa esa respuesta, se proliferan las células, esos clones van a diferenciarse en linfocitos de memoria y vas a tener una cierta producción, una cierta generación de plasmocitos de larga vida media médula ósea que van a producir anticuerpos, pero tal vez la afinidad de esos anticuerpos que produjiste y la cantidad de células que se activaron no es tan grande como para que te brinde una protección suficiente. Entonces, cuando vos das la segunda dosis, eso, y la das con una separación en el tiempo donde ya decayó la respuesta primaria, lo que va a ocurrir es que se van a activar esas células de memoria y vas a tener una expansión clonal, una nueva expansión clonal, y vas a tener además formación en algunos casos de nuevos centros germinales que van a permitir que madure nuevamente la afinidad de los anticuerpos. Entonces vas a producir anticuerpos que son cada vez más afines, y un anticuerpo con mayor afinidad te va a permitir que mucho más rápidamente puedas lograr que los anticuerpos contacten con el virus en caso de que el individuo se infecte. Entonces, esas 2 dosis son mucho más eficientes que dar una misma concentración de vacuna una sola vez. Lo que pasa es que hay con otras vacunas, por ejemplo, con la vacuna de Janssen
pues Johnson & Johnson, que también es un adenovirus 26, es muy parecida a la primera dosis del Sputnik V o a lo que se llama Sputnik Light. Esa vacuna induce un nivel de protección del 70 y pico %, y entonces es una muy buena vacuna, porque ese nivel de protección con unas dosis es muy buena, es lo mismo que podría ser con la Sputnik Light. Entonces, en ese caso, se decide aplicar una sola dosis de la vacuna, en lugar de dar 2 dosis, porque se sabe que el nivel de protección, por lo menos hasta el plazo en donde se estudiaron las vacunas, ¿sí? En estos tiempos, se puede saber que la inmunidad por ese plazo de tiempo es duradera, por ese tiempo. No sé si respondí, Mica, a lo que me estabas preguntando. Sí, no sé si tenés micrófono. Bueno, después... Analía, ¿te puedo interrumpir un segundito? Sí, Ana, sí. Que yo tengo que hacer por otro sistema, tengo una charlita ahora de 45 minutos, así que vos quedás a cargo del Zoom y en la medida que terminen los cerrás, total vos quedás, y los chicos cualquier duda organizativa de la cursada, etcétera, me escriben por mail. Perfecto. Gracias a todos. ¿Querés hacer alguna aclaración de algo que yo haya dicho? No, si después los chicos cuando sedimentan todo, tienen dudas, me las escriben por mail, yo te las reenvío, las contesto, vemos cómo hacemos, Ana. Perfecto. Muchas gracias, Analía. No, por nada, chao, hasta luego. Chulu, tenés otra pregunta acá que dice, creo que la pregunta sería si hay más chances de aparición de variantes con huéspedes que no tengan muy buena respuesta inmunológica o individuos inmunodeprimidos. Chulu, ¿querés abrir el micrófono? No sé si estás por ahí. Analía, no, en realidad era por lo que te habían preguntado a vos. Sobre el tema de las cepas y el cambio de las cepas. Hubo una pregunta que te hicieron. Entonces creo que con la doctora esta de Inglaterra, que no sé cómo se llama, que es pediatra, entonces ella hablaba sobre la hipótesis que manejan que las cepas más virulentas se generaron en individuos inmunocomprometidos. Aparentemente eso pasó en Brasil. Y entonces, en base a eso, se especula que una inmunización que no te dé una protección importante podría hacer que el virus tomara o que se generaran otro tipo de virus que fueran mucho más virulentos. Creo que para ese lado era que te apuntaban con la pregunta. Pero nada, no importa, ya pasó la pregunta, así que no te preocupes. No, pero perdón porque no estaba viendo el chat, por eso. Miles de disculpas. Después Mirna dice, se recomienda aplicar en el otro brazo si la persona tiene el linfedema por la cirugía de ganglios axilares y se retrasa la mamografía si coincide a los pocos días de la vacunación. Ahí esa respuesta era a Bruno. Gracias, Mirna. Y después, es Mica que me respondió. Lo que decís sería como un refuerzo la segunda dosis, exactamente, sería como esa segunda dosis es un refuerzo, lo que en inglés se llama un booster de la vacunación. Sí, exactamente. Ahora lo vamos a ver acá en el ejemplo con vacunas RNA. Espera que voy a poner el chat acá chiquitito, así lo puedo ver en la pantalla, porque si no, no les voy a poder responder. Es que tengo abierto para que entre la gente y el otro. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo son las vacunas RNA? Igual de esto ya hablamos un poco, que el RNA es el que actúa como el adyuvante, que induce una respuesta, activa receptores de tipo TOL, TOL7, TOL8, si ahí se forma RNA doble cadena puede activar a TOL3, y también a receptores de tipo RIG, RIG1 y MDA5. Entonces, esa respuesta es muy intensa. Por esto, en realidad, ahora ya se optimizó esa vacuna como para que pudiese inducir una buena respuesta sin que se generara una respuesta de tal magnitud que evitara la inmunidad frente a la vacuna. Hay 2 vacunas que están autorizadas para uso en humanos, 2 que se aprobaron, no definitivamente, sino para uso de emergencia, la vacuna de Pfizer-BioNTech y la de Moderna. Las 2 usan la misma estrategia, solo que en un caso la separación entre dosis es de 21 días y en el otro de 28 días. Pero básicamente son muy similares. Y ahí está.
Y un poco acá para responder a lo que preguntaba Mica sobre las 2 dosis. En este caso acá pueden ver el ejemplo. Fíjense, este es un estudio de la vacuna de Pfizer-BioNTech, donde lo que vieron es en pacientes donde se administraron o bien 2 dosis de la vacuna con distintas concentraciones, 1 microgramo, 10, 30, 50, o bien una dosis con la dosis más alta, con la concentración más alta, de 60 microgramos. A esta no le hicieron el booster, no le dieron el refuerzo. Y justamente lo que vieron, analizaron en este caso, producción de anticuerpos de isotipo IgG específicos contra el dominio de unión al receptor de la proteína Spike, y lo que ven es que los colores corresponden a las dosis, a las concentraciones que utilizaron. Este corresponde a la de 1 microgramo, este otro a la de 10, este otro a la de 30, 50 y este a la de 60. Y lo que se ve es que los niveles, en todos los casos, aumenta la producción de anticuerpos IgG, y también, si lo ven acá abajo, aumentan la cantidad de anticuerpos neutralizantes a medida que transcurre el tiempo después de la segunda dosis. Ven, a los 42 días, 43 días de la aplicación de la primera dosis, se ve un aumento que es mayor, cuanto mayor es la dosis, hasta la dosis de 50 microgramos. ¿Sí? En la dosis de 60 microgramos, que se aplicó una sola dosis, y que es del doble que en este caso, la cantidad de anticuerpos que se producen es mucho más baja, 755 contra sería la misma concentración de vacuna, pero dada en 2 dosis separadas, da 12.000. ¿Sí? Este valor que tenemos acá. Una sola dosis, 755. Entonces es necesario ese refuerzo para poder promover una respuesta de mayor intensidad. Y lo mismo se ve con los títulos de anticuerpos neutralizantes, que es aún más marcado, ¿no? Fíjense que en este caso, esta es la respuesta a 60 microgramos y esta es la respuesta a 2 dosis de 30 microgramos. También en ese estudio analizaron la respuesta CD4 y CD8 y se vio que la vacuna inducía una respuesta CD4 y CD8. En este caso analizaron la respuesta CD4 productora de interferón gamma. Acuérdense que las CD4 que producen interferón gamma son las TH1, ¿sí? Y vieron que acá hicieron una comparación muy interesante, porque compararon cuál era la respuesta de los linfocitos T, CD4 de los individuos vacunados frente a cuando los exponían a la RBD, a la proteína Spike del virus, y cuando lo exponían a péptidos, que son péptidos pertenecientes a patógenos comunes frente a los cuales los individuos habían sido seguramente vacunados o se habían enfrentado en la vida cotidiana, como citomegalovirus, Epstein-Barr, influenza, y en el caso de los CD4 analizaron también la respuesta al toxoide tetánico, que es algo que forma parte de la vacuna antitetánica y todos están vacunados. Y a pesar de eso, a pesar de que todas estas personas seguramente tenían una inmunidad previa frente a todos esos patógenos, se vio una respuesta frente a ellos, pero fue mucho más débil que la respuesta que evidenciaron frente a la vacuna, ¿sí? Cuando analizaron lo mismo para la CD8, en este caso para citomegalo, Epstein-Barr, influenza, ven que la respuesta fue más o menos similar. Pero lo importante en esto es que la vacuna induce una respuesta celular también, no solo una respuesta humoral, sino también una respuesta celular. Me voy apurando porque si no se van a dormir. Bueno, esto es simplemente para que vean cómo se estudia en un estudio clínico, tanto en fase 2 como en fase 3, se estudia la reactogenicidad para ver si la vacuna induce efectos adversos y si esos efectos son tolerables. En general estas vacunas, como les decía, son bastante reactogénicas, pero los efectos son muy leves o moderados. ¿Sí? Hay dolor en el sitio de inoculación, enrojecimiento, hinchazón, y también en algunos casos hay efectos sistémicos como por ejemplo fiebre, fatiga, sensación de un estado gripal, ¿sí? Dolores musculares, pero que pasan en general a las 48 horas posteriores a la vacunación. En todos los estudios clínicos estos parámetros se estudian, ¿sí? Yo se los estoy mostrando acá para esta vacuna, pero se estudiaron en todos. Y lo que se ve es que en esta vacuna también se estudió la eficacia en un
un número muy grande de vacunados. Fíjense que este estudio involucró 21.000 individuos que fueron inoculados con la vacuna y más de 21.000 que fueron inoculados por un placebo. Y acá se ve en la línea roja la respuesta, es la incidencia acumulativa de casos de COVID-19 en los vacunados con la vacuna, digamos, inoculados con la vacuna, y en los inoculados con placebo. Y cómo se ve que las curvas ya a partir de este momento, como se ve a partir de los 12 días aproximadamente de la primera dosis, ya empiezan a separarse, pero luego es mucho más marcada esa separación y se ve que realmente la vacuna es altamente protectiva, es una vacuna que logró una eficacia de un 95%, no solo comprobada en los estudios clínicos, sino también en la vida real, ¿sí? Este es un estudio en Israel donde se ve que cuando en las personas, ¿no? Estos ya no son los pacientes, sino los individuos vacunados de la población, acá distribuyeron el análisis en distintas edades, mayores de 65, de 45 a 64, de 25 a 44 y de los menores de 24, de 16 a 24. Esta vacuna ahora está autorizada para uso en Estados Unidos. Está autorizada para uso desde los 12 años hasta en adelante, pero hasta en ese momento estaba autorizada a partir de los 16 años, y entonces en Israel se había vacunado, cuando se hizo este estudio, a los individuos mayores de 16, y a quienes se vacunó primero, por supuesto, fue a los mayores. Por eso se ve que más tempranamente, en diciembre, empezaron a vacunar. Acá en celeste se ve los que recibieron primera dosis, en azul segunda dosis, y se ve que los más jóvenes fueron vacunados mucho después. Pero cuando se analiza en rojo la incidencia de infección por SARS-CoV-2, lo que se ve es que a medida que se empieza a vacunar, empieza a declinar el nivel de infección. Lo mismo se ve para todos los grupos, aunque lo que está claro es que en aquellos que se retrasó más la vacunación, como este caso, el descenso en los casos fue posterior y fue más lento. Lo mismo pasó en los individuos más jóvenes. Acá también hay que tener en cuenta que en realidad Israel impuso restricciones, confinamiento en el mes de diciembre, y entonces también el descenso en el número de casos estuvo influenciado por esas restricciones. Pero lo importante es que aun cuando hicieron una apertura en el mes de febrero y el lockdown, el confinamiento finalizó en marzo, a pesar de eso, el número de casos no aumentó. Cuando un gran porcentaje de la población estaba vacunado, el número de casos no aumentó. Esas curvas cayeron. Entonces esto nos está demostrando que en el mundo real, la inmunización en el mundo real es efectiva, es sumamente efectiva. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Perdón, yo quería preguntar algo con respecto a la efectividad. Me acuerdo que en una de las charlas que habíamos tenido hace un montón, no me acuerdo si era con Sinovac o Sinopharm, que se había hecho el estudio en Brasil, que te separaba, o sea, la efectividad como global y después como por enfermedad, como que decía que la enfermedad grave estaba cubierta en un 100%, pero si tomabas la protección como de infección era de un 25%, algo así. Cuando hablamos, o sea, en Sputnik de que es un 91%, ¿a qué se refiere? ¿Es como el global o el de...? No, a la infección sintomática. Es a la infección sintomática, no a la infección, no a la mortalidad es... bueno, depende, no tengo acá los datos, pero la mortalidad es altamente protegida, casi 100% te diría. En este caso, cuando hablamos del 91 y pico, es de la infección sintomática. Puede ser que haya, aún así, casos de infección asintomática que no los estés detectando, pero esa protección, y en estos casos, en el mundo real es de infección sintomática sí o sí, porque no es que a todas estas personas le hicieron un hisopado para ver que fuesen negativas para el SARS-CoV-2. En otros casos, depende de los estudios clínicos, bueno, igual en general es así, es de la infección sintomática. Sí. Perfecto. Y cuando, o sea, como la que hablaban de, creo que era Sinovac, pero bueno, Sinovac o Sinopharm, cuando dicen ese 100% de la mortalidad, igual es como en el estudio clínico, ¿no? Quizás capaz en la realidad después no es 100, pero sigue siendo muy alto. Sí, exactamente. En realidad la que vos decís de 50% es la de Sinovac
La de Sinopharm tiene un porcentaje mayor, es del 78%. Se publicó el estudio clínico hace poquito, y con las 2 dosis de Sinopharm es del 78% de la infección sintomática. Y después probablemente de la mortalidad, es como decís, no tengo acá, tengo los trabajos, después me fijo si querés y te digo, en el trabajo eso está, pero no lo recuerdo exactamente. Pero es posible que incluso en Chile, donde se vacunó con Sinovac a gran parte de la población, la efectividad de la vacuna en realidad comenzó a verse mayoritariamente después de la aplicación de la segunda dosis, no cuando se vacunó con una sola dosis. Ellos sí vacunaron respetando el esquema original de vacunación, que eso también es otro aspecto, ¿no? Que como son vacunas distintas, como ahora vamos a ver, tanto la de Sinovac como la de Sinopharm son vacunas inactivadas. Entonces el tipo de respuesta que despiertan es diferente. En general despiertan una potente respuesta de anticuerpos, eso seguro, una potente respuesta de anticuerpos y una respuesta TCD4 también, porque se necesitan de los T foliculares helper, pero la intensidad de la respuesta celular en cuanto a gatillar una respuesta de H1 no es como la de las vacunas adenovirales ni de la vacuna RNA, es diferente. Sobre todo eso. Y de hecho en el preclínico, yo no sé, yo leí uno de los trabajos preclínicos de la Sinopharm, donde no se veía una respuesta celular de tipo TCD8 y no se veía respuesta CD4. No sé si después hay otros estudios preclínicos en otros animales, seguramente sí, yo no los busqué esos, pero no sé si ahí lo vieron. Pero básicamente en estas vacunas la protección fundamentalmente está dada por la respuesta de anticuerpos. Gracias. No, por favor. ¿Qué es Ana. ¿no? Sí. Perdón, espera que me pongo la cámara. Soy Mercabrini. Hola, Mer. Hola. ¿Cómo andás? Después al final después hago algunos comentarios al final, si quieres, para no interrumpirte, pero bueno, esto por ahí, sí, es verdad que lo que vos decís, los trabajos, y después en la vida real lo que estamos viendo es que son extremadamente raros los casos graves en vacunados. Los hay, sí los hay, al margen, por eso hay que salir con todas las medidas igual, pero son muy poco frecuentes, pero lamentablemente algunos vemos. Pero bueno, nada, ese comentario. Después al final, si querés algunas cositas, pero no dale, decí, porque es mucho más. Mercedes es docente de nuestra cátedra, no sé si la conocen, es infectóloga del Hospital Fernández y bueno, nos puede aportar un montón del tema de vacunas. No sabía que estabas, Mer, si no te hubiese dicho que te hubiese preguntado cosas. No, estaba por acá, pasa que estaba volviendo, escuché todo, pero estaba volviendo, la verdad, llegué hace un rato a casa, así que, no, por ahí hago un par de comentarios, si quieres ahora sí interrumpo una sola vez. Sí. Vos ya lo nombraste un poco, pero el tema de las vacunas combinadas es algo que ya se está planteando y que probablemente a futuro se genere información. Hoy en día, le digo porque probablemente les preguntan en los prácticos, porque es la pregunta que nos hacen mucho a nosotros, y la verdad es que hoy no se puede recomendar nada porque no hay datos claros de eficacia y seguridad, sobre todo de seguridad, pero bueno, ya se está hablando mucho de esto y probablemente porque si hay que revacunar de manera, veremos después si anual, bianual o no sabemos, por ahí la de los vectores, un poco lo que vos nombraste, si uno genera anticuerpos, si no puede responder, no actúa bien como booster, por ahí se vaya a esquemas combinados. Se está hablando, la verdad que todavía no hay datos, pero bueno, para que lo sepan que sí, es probablemente que eso en algún momento se vaya generando información. Y después otro dato interesante que también por ahí les pregunta, que hay gente que se vacunó y que se hace la serología y tiene serología negativa, pensar que estas vacunas están, de las que ya contó Ana, lo que exponen es el antígeno Spike, y si uno no pide anticuerpos específicamente a este Spike, hay algunos test que pueden dar negativos, entonces ojo también con eso en la medición de anticuerpos posterior. Y después la otra cosa que también quería comentar es que como lo que Ana vos perfecto dijiste, que uno no sabe en los vacunados realmente cuánto protegen en cuanto a que puedan ser asintomáticos o puedan contagiar. Esos datos no los tenemos claros. Entonces, contaba lo del padre y el mate, de vuelta la recomendación, como ese dato no lo tenemos, la recomendación siempre es que si están expuestos, por más que estén vacunados, la conducta es igual.
Nada, eso. Y el último cosa que quería decir es que tampoco sabemos de estos específicamente, de vacunas COVID, pero sí que siempre el concepto, y los pediatras lo tienen súper claro, que los esquemas se completan y no se reinician. Digo un poco por toda la discusión de los intervalos entre dosis, y la verdad que lo que hacemos con todo el resto de la vacuna del calendario, absolutamente todas, desde hace años, es completar los esquemas. Entonces uno pensaría que debería funcionar. Tenemos que generar datos y tenemos que saberlo y tenemos que corroborarlo, pero bueno, como para también bajar tranquilidad en ese punto. Perfecto. Bárbaro. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Aprovechen la Mar que... Sí. Te rompo yo un ratito, Mirna, ya que está... Sí, dale. Como el comentario de Mer. Hay unos datos preliminares sobre la combinación de vacuna en España, que porque uno de los problemas era que como se usan distintos adyuvantes, además, no se podía saber si eran más inmunogénicas, más reactivas, ¿no? Como los efectos adversos. Pero ellos ya, por ejemplo, en mujeres menores de edad de 50, no me acuerdo si de 50 o 40, la segunda dosis que le correspondía a AstraZeneca empezaron a darla de Pfizer, ¿no? Y hasta ahora los datos pareciera que viene todo bien con los efectos adversos y van a ver más adelante también la eficacia. Y entonces parece que van a empezar a combinar en Noruega, creo que también hicieron. En Noruega, Francia, Suecia, Canadá, y hay algún otro que me falta. En todos ellos propusieron la segunda dosis como Pfizer. Pero a mí lo que no me gustó, yo no vi el estudio, no lo encontré, leí la nota periodística de eso de España, pero lo que no me gustó es que la comparación era con los que recibieron solo la primera dosis. No comparaban la respuesta como con los que recibieron las dos dosis, comparando 2 dosis de AstraZeneca a una de AstraZeneca con una de Pfizer. Claro, todos dijeron, sí, da respuesta, sí, son reactogénicas, pero se soporta la reactogenicidad, son toleradas, pero no dijeron, bueno, comparativamente, dando las dos, a ver cuál es la eficacia. Eso no lo analizaron. Falta la eficacia, sí. No, claro. Y después, además de eso, pero hay otro estudio, ese sí que estaba todavía, decían que los datos van a estar ahora en junio, que se está haciendo en Inglaterra, en Reino Unido, ahí sí combinando con todas las posibilidades, AstraZeneca primero, Pfizer después, Pfizer primero y AstraZeneca después, o sea, todas las posibilidades para ver cuáles, y creo que ahí deben estar, donde deben estar usando Sputnik también, tal vez haciendo alguna prueba, es que van a ver, en ese caso sí van a levantar los resultados interinos ahora en el mes de junio, vamos a ver qué pasa. Pero decía que por ahora la seguridad, que era bien tolerada. Es muy importante, porque si llegado el caso que más adelante las personas vacunadas con vacunas a vectores adenovirus hacen anticuerpos y baja un poco la eficacia, si se necesitan dosis sucesivas a través de los años, esta combinación de repente puede ayudar a futuro a que esto no se genere o no sea un problema. Y en Chile lo que les pasó que ellos empezaron mucho con Sinovac, que es inactivada y que tiene un poquito menos de eficacia, en un webinar que hablaron de ahí de Chile, y ellos ya tenían variantes, ¿sí? Hasta tenían la variante de Nigeria circulando en algunas poblaciones. Entonces también las distintas eficacias de las vacunas con las distintas variantes, ¿no? Que todavía de todas no se sabe. Ellos tuvieron ese problema ahí, pero bueno, les fue bien. Bueno, gracias. Perfecto. Gracias, Mirna. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué pasa con los pacientes alérgicos que ya habían dicho que las de Pfizer y Moderna estaban contraindicadas? ¿Se sigue manteniendo? En realidad no es que, depende de nivel de alergia que tuviese el paciente. Si había tenido antecedentes de anafilaxia o de shock anafiláctico, ahí no sé con Pfizer y Moderna, yo te puedo decir lo que de acá, Mer, no sé, quizás en esto vos sos más, podés contestar mejor, pero acá hay un protocolo para aquellos pacientes que son alérgicos para cada una de las vacunas, en qué condiciones se tiene que aplicar. Ahora, si tuvo un shock anafiláctico o anafilaxia severa, ahí, bueno, Mer, decirle si querés. Sí, tal cual, la contraindicación es anafilaxia severa. Y después, si hay dudas de alergias mayores, se debería hacer en un lugar internado con chances de manejo, digamos.
Pero sí, la contraindicación, porque al principio salió un poco alergia general, pero no, la contraindicación es una anafilaxia, o sea, una anafilaxia previa severa, un shock anafiláctico. Sí. Sí, de hecho, si ustedes se fijan en el banco de recursos del Ministerio de Salud, ahí está establecido cuáles son los tratamientos, incluso que se tienen que hacer y cuál tiene que ser la preparación para la gente que tiene, no para el que tiene una alergia común, eso no pasa nada, sino con una alergia que no haya llegado a ser antecedente de anafilaxia, pero que cuál es el modo de vacunación. Eso está todo establecido en los lineamientos. Sí, igual pacientes con alergia... Sí, tal cual, pacientes con alergias ya, digamos, importantes, aunque no hayan shock anafiláctico, por ahí lo que corresponde es que vayan al alergista, los evalúe y les autorice la vacuna. Hacerlo prolijo, pero bueno. Claro, sí, porque a nivel del posicionamiento de la Asociación Argentina de Alergia también se diferencia, porque de repente va al alergista, pero si es que hace shock anafiláctico, un alimento que no tiene nada que ver con el componente de la vacuna, bueno, podrá vacunarse, pero con las recomendaciones que le den y demás, ¿no? Ahora, si es a un componente de la vacuna, puede ser también el polisorbato, el PEC y demás, o hizo la reacción con la primera dosis, ahí está totalmente contraindicado. Sí, tal cual, eso sí, si se reacción con la primera, está contraindicada la segunda. Bueno, bueno, con las inactivadas en realidad es el caso tradicional de las vacunas, por ejemplo, igual que la vacuna Salk, ¿no? Que son vacunas donde el virus se encuentra inactivado, en este caso es con una sustancia que es la beta-propiolactona, y una vez que se inactiva no es infectivo, es el SARS-CoV-2, tal cual es el mismo SARS-CoV-2, pero que en este caso se lo inactiva para que mantenga su antigenicidad, pero que no puede infectar. Entonces, cuando es inoculado, las células dendríticas lo pueden capturar, pueden procesar los antígenos, presentar los péptidos asociados a las moléculas de histocompatibilidad, y en ese caso pueden inducir una activación de linfocitos TCD4, en general inducen esta activación la diferenciación a foliculares helper, que ayudan nuevamente a los B a activarse y a permitir que generen anticuerpos contra la proteína Spike. No repito todo lo mismo que les dije antes, porque eso ya lo saben, cómo es todo el mecanismo. A ver, no estoy pudiendo pasar. Ahí está. Y entonces, este tipo de vacunas también inducen, luego de la segunda dosis, un alto título de anticuerpos que es capaz de neutralizar al virus en el caso en que el individuo se enfrente con posterioridad al virus. En este caso particular, acá es el caso de las vacunas que son, el antígeno por sí mismo es débilmente inmunogénico, no induce una respuesta muy potente, entonces es necesario incorporar un adyuvante exógeno. Esto es lo que pasa con las inactivadas y con lo que pasa con las proteicas, ¿sí? En el caso de esta inactivada, lo que se usa como adyuvante es lo que se usa hace más de 50 años, es el hidróxido de aluminio, lo que se conoce como alum. Y el alum es un componente que induce distintas respuestas y todavía no se sabe bien cuál es el mecanismo de adyuvanticidad. O sea, se sabe que activa receptores de tipo NOD, que activa el inflamasoma, en macrófagos y dendríticas. Se sabe que activa las dendríticas porque, por ejemplo, cuando se libera ácido úrico de células muertas, ese ácido úrico activa las dendríticas y ese es el mecanismo de activación que induce la producción de ácido úrico que activa las dendríticas. Se sabe que cuando se inocula aluminio se reclutan neutrófilos al foco de inoculación y se liberan NETs y que esas NETs son necesarias para la respuesta. Pero aún así, cuando todas estas cosas se saben, no está del todo claro cuál es el mecanismo por el cual el hidróxido de aluminio es tan bueno como adyuvante induciendo una respuesta inmune. Pero lo cierto es que funciona, ha funcionado durante más, ya les digo, 70 años en las vacunas, desde las primeras vacunas, y es capaz de despertar una respuesta humoral muy potente. En general, en los ratones esa respuesta tiende a ser una respuesta de tipo TH2, pero en los humanos esa respuesta no es tan así. ¿Sí? Hay una respuesta mixta TH1-TH2. Y induce una fuerte respuesta de anticuerpos. En este caso se aplica en esta vacuna y es 2 dosis,
separadas por 21 a 28 días, entre 21 y 28 días. Y este es el estudio clínico que les decía, que se publicó el 26 de mayo, donde confirman que la eficacia de esta vacuna en particular es de más o menos el 78%. Bueno, y acá es un poco lo que planteaba Mer recién, ¿no? Que no sabemos cuánto va a durar la inmunidad frente a las vacunas, entonces, inducida por las vacunas, y entonces quizás sean necesarias reinmunizaciones, entonces habrá que ir viendo en cuánto tiempo se realizan esas reinmunizaciones. Y la otra cosa es que también lo que contabas recién, Mer, vos, era que no sabemos si los individuos vacunados van a poder infectarse y padecer una infección asintomática que pueda estar dispersando virus, que eliminen virus, y en ese caso podrían contagiar a otros individuos. Entonces, por eso es tan necesario que, a pesar de que la gente se vacune, siga manteniendo las medidas de protección, el uso del barbijo y el distanciamiento social, porque todavía no, hasta que no esté un gran porcentaje de la población vacunada, esos individuos que podrían llegar a infectarse y eliminar virus podrían infectar a los demás y continuar la cadena de transmisión. Y en ese sentido, para cortar esa cadena de transmisión, se estima que siempre un porcentaje de la población bastante alto tiene que estar vacunado para poder disminuir. Nunca se elimina completamente la circulación del patógeno, salvo en casos excepcionales después de años y años de inmunizaciones. Todavía no se ha logrado con la polio, pero sí se disminuye mucho la circulación del patógeno. Entonces hay algo que se llama inmunidad de rebaño, que es ese nivel de inmunidad poblacional que permite cortar esa cadena de transmisión para disminuir la circulación del patógeno. Y se estima que en el caso de la infección por SARS-CoV-2, ese valor de población inmunizada tiene que estar más o menos arriba del 60%, el 65 y 70%. Pero también se sabe que eso depende mucho de la transmisión, de a cuántas personas se infecta cada persona que se infecta. Sí, no solo de cuántos están inmunizados, sino de cuántas personas. Y eso puede cambiar en función de las nuevas variantes. Y también puede ser que las nuevas variantes hagan que las vacunas sean menos eficaces. Entonces, alcanzar esa meta de alcanzar la inmunidad de rebaño puede ser algo bastante difícil de lograr. Obviamente va a disminuir el nivel de transmisión, porque ya se está viendo, en Estados Unidos tienen un gran porcentaje de su población vacunada con 2 dosis, y eso hizo que ahora, a pesar de haber levantado medidas de confinamiento, se puedan sostener el número incluso disminuyendo los niveles de personas que se infectan día a día. ¿Está bien? Bueno, y esto es respecto de las variantes, que hay muchas variantes virales que fueron surgiendo justamente porque los virus estos mutan mucho, pero a pesar de mutar, en general solo se empiezan a aumentar en número aquellas variantes que le confieran al virus un fitness, ¿sí? Le confieran una mayor capacidad de transmitirse o de generar una patología que en definitiva después le va a permitir transmitirse a otros individuos. Entonces, en este caso están descritas acá solo 4 de las variantes que surgieron, hay muchas más, estas son las de mayor preocupación, que son las que surgieron primero en Reino Unido, Sudáfrica, Brasil y India. Y bueno, y acá no voy a repetir lo que tienen escrito en la diapo, porque después lo van a poder leer tranquilamente, pero simplemente contarles que algunas de estas variantes, como ser la de Reino Unido, la que surgió en Sudáfrica, esas sí se sabe que son más transmisibles, y se cree también que hay datos que sugieren que la de Manaus, la que surgió en Brasil, también es más transmisible, aunque no hay tanta evidencia como en los otros casos, y lo mismo pasa con la de India. Y respecto al impacto de las vacunas, que era algo que me preguntaban al principio de la clase, aquí está, se estudió, por ejemplo, que en el caso de la cepa de Reino Unido, no hay un impacto significativo en la capacidad de neutralización del virus y en la prevención de la COVID sintomática y de la transmisión con todas estas vacunas. Eso en el caso de la cepa de Reino Unido. Sí, ahora, en el caso de la cepa sudafricana, sí, ahí se vio
que hay reducción dependiendo de las vacunas que se traten, ¿sí? Y sobre todo en el caso de la AstraZeneca, aunque si no se publicó otro trabajo, yo no lo sé, capaz que se publicó otro y yo no lo vi, en el caso que se había estudiado, no había en el estudio muchos casos de pacientes que hubiesen padecido enfermedad severa y muerte, así que yo creo que estos datos son fundamentalmente de la infección, pero no respecto de la protección de enfermedad severa y muerte. Y en el caso del AP1, bueno, la información todavía es limitada, no se sabe tanto sobre esas variantes. Bueno, creo que nada más, lo demás es toda información adicional a nivel mundial, así que me parece que lo central de lo que tenemos que manejar para poder contarles a los alumnos es fundamentalmente esto, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta. Mer, vos sabés eso de lo que preguntaba, más allá de lo que contestó Mirna, que nos ayudó mucho, pero digo, en una paciente que por un cáncer de mama se le hayan eliminado toda ¿qué ocurre cuando no tienen los ganglios axilares de los dos brazos? La verdad es que suena lógico, pero no está en las recomendaciones. Nunca lo leí escrito como recomendación, la verdad. En las guías o en manuales de vacunadores o de varios, digamos, de vacunas en general. Más allá de esta en particular, ¿no? Que he leído de varias otras vacunas, la verdad es que nunca lo leí específicamente. Sí, no lo sé. No sé. Y una cosa que también quería decirles, que creo que lo tengo en la otra cosa, es respecto de lo que hablamos al principio sobre el tema de trombosis y de la vacuna de AstraZeneca. Antes de olvidarme, les quería mostrar. Ahí mientras lo buscás, yo le quería hacer un comentario de lo de las variantes, por ahí para que lo sepan, que técnicamente el tema de las variantes es que uno tiene que hacer una vigilancia epidemiológica, secuenciar, que a nivel nacional está el proyecto País, que secuencia, pero bueno, secuencia muestras donde tiene algunos que pueden derivar, o se secuenció sobre todo lo que era relacionado a la importación inicialmente, digamos, no es un mapeo global, entonces a veces es difícil poder saber el dato fino de si determinada variante, o por lo menos a nivel local, en lo que nos falta, si determinado grupo se afectó más, o le fue peor, o fue más severo, o funcionó menos la vacuna, si está relacionado con las variantes, por lo menos a nivel local, tenemos dificultad porque tenemos secuenciación como general. Digamos, en algunos otros lugares que tienen la posibilidad de secuenciar más y de manera como más sistemática en algún punto, pueden sacar algún dato más en relación a esto, ¿no? A poder relacionar cuestiones clínicas con las variantes. Pero bueno, que no es tan fácil, porque a veces incluso los pacientes dicen, yo quiero que la secuencien, y no, la verdad es que no se puede. No es así de sencillo. Nada, no, de eso. Para que ustedes tengan ese concepto que no es algo, digamos, fácil, accesible, no es tan sencillo. Perfecto. Con respecto a lo que les decía, lo de trombosis y la vacuna AstraZeneca, era que acá, cuando les comenté que la agencia europea, la EMA, evaluó los casos que habían surgido de trombosis con trombocitopenia producto de la vacuna, lo que pusieron es en contexto cuántos casos ocurren como consecuencia de la vacunación y cuántos casos ocurren de la misma patología de trombosis en la población no vacunada normalmente. Entonces decía que alrededor de 100.000 personas suelen desarrollar trombosis cada mes en la Unión Europea, mientras que ocurren alrededor de 3.000 casos de trombosis al mes en el Reino Unido. Y que uno de cada 250.000, o sea, el 0,004% de las personas vacunadas puede desarrollar esta trombosis con plaquetopenia. ¿Está bien? Mientras que una de cada 2.000 mujeres que consumen anticonceptivos orales pueden desarrollar la trombosis. Y una de cada 1.000 personas al año que viaja en avión, por viajar en avión, puede desarrollar trombosis. Entonces, es como un poco para escalar la dimensión, ¿no? La gente sigue viajando en avión, a pesar de que el número de trombosis que se producen
es alto, siguen consumiéndose anticonceptivos. Entonces digo, cuando se hace la evaluación del beneficio y el riesgo, se toman en cuenta este tipo de cosas. Y el último aspecto de una cosa que quería decirles también, porque circulan muchas mentiras por las redes sociales, que las vacunas contienen metales, que esto, que el otro. Bueno, simplemente les puse acá para que vieran en estos casos, este es el inserto de la vacuna. No lo saqué de acá, sí, este lo saqué siguiendo el link de Argentina. Esto es de la Covishield, para que vean que los excipientes son solamente sales, ¿está bien? No tiene otra cosa, o sea, aminoácidos, celestidina, todo esto, pero que no hay otra cosa. Lo mismo pasa con la vacuna, esta es la composición de la vacuna de Sinopharm, donde es, es el virus inactivado en este caso, y después fosfato de hidrógeno disódico, o sea, sales, hidróxido de sodio, cloruro de sodio, nada más, no otra cosa. Bien, simplemente para que supieran eso. En el caso de esta de Sinopharm, además tiene el adyuvante, que es el hidróxido de aluminio, y acá dice la cantidad que trae. ¿Está bien? Y en el caso, este es el caso de la Sputnik, que pasa lo mismo. ¿Está bien? Excipientes, estos son los excipientes, las sales y todo lo que tiene, pero nada más. Entonces, digo, también para que cuando vienen y les preguntan esas cosas o le dicen esas cosas, ustedes tengan también elementos como para decir, no, es una mentira eso que están diciendo y con lo que están circulando. Bueno, no sé si les queda alguna pregunta, igual si no, me escriben y, no sé, le escriben a Mer también, pobre que está a 1000, con el hospital, no, escríbanme a mí, yo cualquier cosa, si no sé, le pregunto a ella. Ay, no, gracias, Ana, buenísima la charla. Buenísima. Ahí me dejé una página de cáncer, de las recomendaciones en España, del linfodema y todo eso, mamografías y... Es que sí, la verdad suena lógico, pero a mí, ahora que me lo dicen, nunca lo leí así, pero bueno, es verdad que suena lógico. No, yo lo sé, más si tenés el otro brazo, porque no vas a tener vaciamiento de los dos lados, o cosas muy raras, entonces elegí el otro brazo, está bien pensado. Gracias a todos. Gracias a todos por escuchar, y bueno, y cualquier duda que se presente, ya saben, me escriben, o mi mail es Analia Trevani, y se los escribo en el chat, así cualquier cosa. Ana, sí. Va a estar disponible el PowerPoint, ¿verdad? Sí. Solamente vi el video y, bueno, por las dudas, consultaba. Sí, va a estar disponible el PowerPoint y está colgado, creo que está colgado el video, pero no lo sé, me parece que sí. Yo no sé si está colgado. Claro, ponerlo en PDF también, como el resto de los seminarios. Como las clases, sí. Claro. Yo se lo pasé a Jorge, pero se ve que no lo debe haber subido todavía. Pero se lo pasé a él. Sí, no hay problema. Excelente. Lo de hoy estuvo muy bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo muy buena la clase. Bueno, me alegro mucho. Gracias. Bueno, nos vemos. Chao. Gracias. Muchísimas gracias.